Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo sexto del tiempo pascual en el ciclo A. Como ven, tengo la voz muy tomada. No pensaba hacer Sillón Bíblico, pero la verdad que por otro lado quiero hacerlo, el de esta semana. Y voy a tratar de explicar por qué. En el vídeo de hace 3 años explico el sentido de la expresión central del Evangelio de hoy, que es el Espíritu Santo como Paráclito. Me gusta mucho ese vídeo y los remito directamente para el Evangelio de este fin de semana. Pero ocurre una cuestión. Como saben, desde hace mucho tiempo, la Iglesia tomó esta determinación. Si en un país Ascensión no es festivo, el día de la Ascensión, el jueves de la Ascensión no es festivo, entonces la fiesta de la Ascensión pasa al domingo. Lo mismo pasa con el Corpus, ¿no? Cosa bastante lógica, es decir, es más importante que el cristiano celebre la Ascensión y no que quede en un día jueves. Sin embargo, esto significó que el domingo séptimo de la Pascua quedó anulado litúrgicamente, no existe porque está reemplazado por Ascensión. Sin embargo, las lecturas de ese domingo son muy importantes. Tan importantes son, de hecho son el único domingo del año en el que se leen. Después veremos la razón. Tan importantes son que en los países donde Ascensión se celebra el domingo séptimo, el domingo sexto se pueden hacer la segunda lectura y el Evangelio del domingo séptimo. En la práctica, lamentablemente, no se hacen. Yo desde aquí aporto mi granito de arena, recomendando a los que tienen que tomar esa decisión en cada parroquia, que hagan un año el de domingo sexto y otro año el de domingo séptimo. Porque la verdad que es una lástima que se pierda la lectura de ese Evangelio. Se lee transversalmente, es decir, año A, año B y año C, se lee entero el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que no se lee en ningún otro domingo, excepto un fragmentito, muy extraídas frases que se leen el día en la solemnidad de Jesucristo Rey Sumo y Eterno Sacerdote, en la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Pero fuera de eso no se leen en ningún domingo. Luego sí que se leen en la feria pascual, precisamente en la semana séptima de cada año, se lee entero el capítulo 17, el martes, el miércoles y el jueves de la semana séptima. Pero claro, si hablamos de misas dominicales, es la única oportunidad de escuchar la proclamación de este Evangelio. ¿Y por qué será que está en ese sitio? ¿Y por qué es tan importante y al mismo tiempo no se lee en otro momento? Bueno, si pensamos la ascensión, incluso como imagen, ¿no? Jesús yéndose al cielo. Ya saben que la ascensión hay que mirarla desde muchos ángulos. Hay otros vídeos dedicados a ese tema. Pero si imaginamos la ascensión así tal como lo dice la palabra, es decir, en determinado momento Jesús se va de los suyos, resulta que el domingo séptimo ocurre una cosa paradójica. Jesús ya no está porque está con el Padre, pero el Espíritu aún no se ha derramado porque vendrá en Pentecostés. Entonces el domingo séptimo del tiempo pascual tiene un algo especial. Es está pero no está, vendrá pero no ha venido. ¿Ven? Y casi les diría que es como una ilustración de esta frase que se lee en este Evangelio del domingo séptimo, ¿no? Yo no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Casi parece una ilustración de esa frase con la que termina el Evangelio de ese domingo séptimo en el ciclo A, ¿no? Yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y ese estatus, como diríamos, provisorio, débil, es muy ilustrativo de la vida cristiana. ¿Está Jesús con nosotros? Sí. ¿Está
de dos maneras. Está como intercesor, como paráclito ante el Padre, y está en el Espíritu conduciendo a su comunidad. Y está, por supuesto, en cada uno, ¿no? Eso, desde luego. Pero, sin embargo, nuestra experiencia es siempre doble, siempre es una experiencia de presencia, por ejemplo, cuando celebramos, por ejemplo, cuando experimentamos la comunión fraterna, pero también es una experiencia de ausencia. Es ese sintagma que se puso de moda con el Concilio Vaticano II, ¿no? El ya, pero todavía no. Es decir, está, pero no está. Bueno, eso es lo específico del domingo séptimo de la Pascua. Por eso es comprensible y es loable que se haya pasado la ascensión al domingo séptimo, pero es una lástima que se pierdan las lecturas de ese domingo. Bueno, muy bien, yo voy a comentar entonces el Evangelio de ese domingo séptimo. ¿Por qué? Porque es alternativo en el sexto, así que si ustedes van a la página de lecturas del Testigo Fiel, de lecturas de la misa, reproduce lo que dice el leccionario, es decir, si el próximo domingo se celebra Ascensión, puede leerse segunda lectura y Evangelio del domingo séptimo. Así lo dice el leccionario y así está en la página del Testigo Fiel. Lamentablemente en la APP de la Conferencia Episcopal estas rúbricas se las tragan, yo no lo entiendo. Es decir, que debería como dar el ejemplo, ¿no? De decir, bueno, aquí están todas las sutilezas. Pues no, lamentablemente, y eso incide mucho en que en las parroquias no las tengan en cuenta estas sutilezas. Y es muy importante, catequéticamente, que a través de la liturgia vaya entrando esto de que no es la misa de un domingo y le sigue otra misa de domingo y le sigue otra misa de domingo, sino que cada misa está evocando un aspecto del misterio cristiano que es irrepetible. El domingo sexto no es el séptimo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver un poquito de qué trata este Evangelio. Este Evangelio es muy complicado, es la oración que llamamos oración sacerdotal de Jesús. Ocupa todo el capítulo 17. Luego del doble discurso de despedida, como saben, el discurso de despedida en Juan es muy complejo y aborda los mismos temas dos veces. Bueno, luego de ese largo y doble discurso de despedida, que abarca hasta el capítulo 16 inclusive, viene la oración que llamamos tradicionalmente sacerdotal. La llamamos sacerdotal porque el Hijo se ofrece al Padre. Pero no hay, en toda la oración no hay un lenguaje específicamente sacerdotal. Bueno, esa oración es algo muy curioso dentro del Evangelio, incluso yo diría es una cumbre dentro del Evangelio. Hasta ahora nosotros tenemos al Hijo que enviado por el Padre y en el nombre del Padre se ha dirigido a los hombres. Ha escogido a unos, los ha formado para que formen la comunidad de los suyos, sus discípulos. Uvas en la vid, saben que esa es una imagen muy joánica, uvas en el racimo. Ahora el Hijo, podríamos decir que por primera vez en el Evangelio de una manera sostenida, muchas veces en el Evangelio lo vemos dialogar con el Padre, pero aquí es todo un capítulo, el Hijo se da vuelta hacia el Padre. Y quedamos nosotros, sus discípulos en ese momento, y nosotros como espectadores del diálogo entre el Padre y el Hijo. Uno diría, del diálogo intratrinitario, ¡qué enormidad! No, no es el diálogo intratrinitario, es el diálogo del Hijo que ha realizado el descenso hacia el mundo y ahora se eleva de nuevo hacia el Padre. Es un diálogo enteramente nuevo. No es la palabra eterna del Hijo hablando al Padre, ¿no? Eso que dice el prólogo, ¿no? En el principio estaba la palabra y la palabra estaba cara a Dios y la palabra era Dios. Ese, podríamos decir, es la síntesis, lo más que puede decirse en palabras humanas del diálogo intratrinitario. Pero esto no es eso. Este es el diálogo del Hijo que ha recibido ya el encargo del Padre, lo ha cumplido,
Por eso hay una palabra que resuena en este Evangelio y que es muy importante. Ahora. Empieza diciendo, ha llegado la hora. Pero luego va a repetir ese ahora, ¿no? Ese, en griego nun. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía. Ven que es distinto el Hijo, porque el Hijo, que es el Dios eterno, ha crecido en este periplo, en esta gesta que ha realizado en el mundo. Entonces, tenía una gloria que ha tenido que abandonar para poder estar en el mundo, pero ahora la va a recibir de nuevo, y la va a recibir en su nueva condición de Hijo que ha realizado el encargo del Padre. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, he manifestado tu nombre, sigue, tuyos eran, tú me los diste, ahora han conocido todo lo que me diste. Fíjense, ahora, el ahora ese va resonando a lo largo del capítulo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. El ahora de Jesús, que se ha encarnado, ha realizado la obra del Padre hasta el final, ha asumido la muerte adentro de Dios. Eso es una enormidad. La muerte, que es lo refractario a Dios, lo contrario a Dios, ha sido asumido en el ser mismo de Dios. Así que donde busquemos, como dice el Salmo, ¿no? Si subo hasta el cielo, allí te encuentro. Si bajo hacia el abismo, allí estás tú. El Salmo lo decía poéticamente, pero ahora el Hijo lo ha realizado eso. Entonces, ese ahora del Hijo es algo nuevo. Y ese ahora del Hijo justifica que podamos hablar de esta enormidad que es el Hijo está ausente, pero a la vez está presente. Bien, el texto de este Evangelio, el de hoy, que son los 11 primeros versículos, ni siquiera completos, ¿no? Porque llegué hasta 11a, la primera parte del 11. Podríamos decir que tienen 3 partes. Hay una primera parte, en versículos que no se ven en la página litúrgica, ¿no? Pero en versículos sería los versículos 1 al 5, es el diálogo del Hijo con el Padre. Los discípulos están por ahora de espectadores, nada más. Pero allí se da una definición central. ¿En qué consiste la vida eterna? Y eso es algo que nos debería, yo creo que modificar nuestra comprensión de la fe, porque, claro, cuando nosotros hablamos de la fe y decimos creo en la vida eterna, en el fondo lo que pensamos es, bueno, por ahora voy andando por la vida. Y después cuando termine esta, habrá otra. Y si soy muy creyente digo, estoy seguro, hay otra. Empieza la vida eterna. Mientras que aquí nos habla de la vida eterna como algo en lo que ya estamos metidos. San Pablo llegó a esto mismo, ¿no? Desde otro lugar, desde una simbólica sacramental, ¿no? El que es bautizado en Cristo es una nueva criatura, el hombre nuevo, todo eso, pero eso es una elaboración paulina. Aquí se dice con otro lenguaje, y se lo dice con un lenguaje muy propiamente escriturístico. Entonces, en estos 5 primeros versículos que dicen muchas cosas, vamos a extraer esta pequeña definición. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ese y, los exégetas lo llaman y epexegético, es decir, y explicativo, ¿no? Es decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, es decir, en tu enviado Jesucristo. Eso es el y epexegético, ¿no? Un y que, más que juntar dos cosas, lo que hace es explicar la primera por la segunda. Entonces, ¿qué quiere decir conocerte a ti? Conocer a tu enviado Jesucristo. Se dan cuenta que aquí el que habla es el Cristo joánico, ¿no? Es decir, es la comunidad que en su experiencia de fe ha llegado a esta elaboración, y es tan profunda y tan inspirada esta elaboración que no tienen ningún empacho en poner estas palabras en la boca del propio Jesús. Pero es un desarrollo de la fe de la comunidad joánica. Bien,
Si hubiéramos tenido un grabador en la última cena, esto no lo escuchábamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, en tu enviado Jesucristo. Que te conozcan a ti. Fíjense, ¿no? Toda la historia de la salvación empieza en torno al árbol del conocer. A querer apropiarse del árbol del conocer. Querer, podríamos decir así, manipular ese conocer de Dios que está en el centro del jardín de Edén, ¿no? Los que conocen mi exégesis de ese relato, de Génesis 2:3, sabrán que yo identifico el árbol precisamente con el ser mismo de Dios. O sea, no es un árbol, es el símbolo del ser mismo de Dios. Dios en medio de los hombres, ¿no? Bueno, esto viene un poquito a reforzar esa comprensión del texto, ¿no? El conocimiento de Dios es el destino del hombre. Conocer, en la Biblia, siempre tiene el sentido de una unión íntima con aquello que conozco. El más lindo ejemplo es Génesis 4:1, ¿no? Adán conoció a Eva, su mujer, y tuvieron un hijo, ¿no? El conocer es eso, ¿no? Es decir, es la unión tan íntima que produce una verdadera fusión. No es nuestro intelectualismo el conocer mental, ¿no? No está dicho en ese sentido. El conocer es la unión tan profunda que me convierto en aquello que conozco. Es el ideal del conocimiento, es ese, ¿no? Incluso del conocimiento intelectual. Cuando Santo Tomás, por ejemplo, define lo que es el acto de conocer, dice, el conocer es en cierto modo hacerse todas las cosas, ¿no? Así que hasta incluso en una comprensión intelectual del conocimiento está esta misma imagen, ¿no? El conocer a Dios es la unión íntima con Él. Bueno, en esto consiste la vida eterna, nos dice el Cristo joánico. En esto consiste la vida eterna. En esa unión, en ese conocer a Dios que nos hace a nosotros mismos entrar en la dimensión de la divinidad. Pero hay dos modos, podríamos decir, de ese conocer. Uno es pretendiendo arrebatarlo, pretendiendo controlarlo yo. Y el otro es conocerlo en tu enviado, en Jesucristo. Es decir, Él es el árbol del conocer, ¿no? Bueno, muy bien, esa es la primera afirmación del texto. Segunda parte, versículos 6 al 8, en el versículo numerado. Lamentablemente en la liturgia no tenemos los numeritos. Iría desde he manifestado hasta han creído que tú me has enviado. He manifestado. Ahora los discípulos, nosotros, subimos de categoría, podríamos decir. Dejamos de ser espectadores de este diálogo padre-hijo, no intratrinitario, sino histórico, revelatorio. Dejamos de ser espectadores y entramos a nuestra dimensión dentro de esa historia. Es un diálogo que nos cuenta una historia de la revelación de Dios. Bueno, ¿qué lugar tenemos nosotros en esa historia? En esa historia nosotros hemos recibido un anticipo. He manifestado tu nombre. Al manifestar su nombre a nosotros y aceptar ese nombre nosotros, ahora han conocido, al manifestarnos el nombre de Dios, por supuesto aquí el nombre de Dios no está usado en el sentido particular de un nombre, Yahvé o incluso hasta el tetragrama sagrado. No se refiere a eso, sino al hecho de manifestar lo esencial de Dios a nosotros. Cristo nos manifestó lo esencial de Dios a nosotros. Aquellos que lo aceptamos, ¿qué ha ocurrido? Que estábamos en medio del mundo y hemos dejado de estar, o mejor dicho, seguimos estando, pero ya no pertenecemos a ese mundo. Aquí aparece un término muy importante joánico, que es el término mundo. Mundo en Juan tiene muchos significados, pero hay uno que es específico del Evangelio de Juan. Mundo puede significar el ámbito de donde se mueven los hombres, eso es el sentido general de la palabra mundo, me voy a conocer mundo.
Eso también está en Juan. Por ejemplo, en el prólogo de Juan se va a decir, en el mundo estaba, porque vino Cristo al mundo, entonces en el mundo estaba. Mundo es también el ámbito de lo creado por Dios. Dios creó este mundo, es decir, es el ámbito del no Dios, porque es su criatura, es aquello que depende de Él. En ese segundo sentido también lo encontramos en Juan. Pero hay un sentido específico, y que es el mundo no es solo no Dios, sino anti-Dios. Es la oscuridad, el lugar donde no se deja entrar a su creador. Y en ese sentido, mundo equivale a pecado. El mundo es la forma extrema del pecado. Cuando nosotros leemos la frase, Cordero de Dios que quita el pecado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendemos en general que aquí está el mundo y el Cordero le quita el pecado. No, lo que la frase joánicamente quiere decir es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado llamado mundo. Es decir, que el mundo deja, cuando es tocado realmente por el Cordero de Dios, deja de ser mundo. Entonces, ese sentido de mundo es específico de Juan. Es un sentido que hay que tener cuidado, porque claro, después decimos, no, hay que ir, la iglesia tiene que ir al mundo. Estamos usando la palabra en otro sentido, no en el sentido juánico. Claro que la iglesia tiene que ir al mundo. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para rascarnos la nariz? No, la iglesia tiene que ir al mundo, por supuesto, pero no mundanizarse, es decir, no convertirse en el pecado mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con estas palabras, porque el lenguaje de Juan lleva muy al extremo las cosas. Podríamos decir, un tipo de lenguaje tan simbólico que es muy peligroso. Bien, he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo, es decir, en la humanidad, todos los hombres estábamos sumidos en el pecado llamado mundo. De eso ninguno puede presumir que su vida pertenece al encuentro con Dios por sí mismo. Si Dios no nos ha puesto en la dinámica de su encuentro, no lo encontramos. Por eso la búsqueda religiosa del hombre es tan ambigua, ¿no? Porque lo busca, lo desea, pero jamás lo encuentra por sí mismo. Es Dios el que nos manifiesta su nombre en Cristo, nos encuentra y ahora sí nos quita del mundo. Pero nos quita del mundo, y ahí viene la tercera, te ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esta es una frase muy complicada, porque nosotros diríamos, entonces no hay que rezar por los ateos. Sí, claro que hay que rezar por los ateos, pero el mismo Jesús que dijo que había que perdonar a todos, Él no ruega por el mundo. En este ámbito especial de lenguaje en el que estamos, esta frase tiene sentido. Fuera de este ámbito de lenguaje especial en el que estamos, esta frase no tiene sentido. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Vuelve al tema de la glorificación de la primera parte. Pero ahora viene el detalle, ¿por qué no ruega por el mundo? Ya no voy a estar en el mundo. Ven aquí el doble sentido de la palabra mundo, ¿no? No ruego por el mundo, ya no voy a estar en el mundo. Pero aquí no es el mismo sentido en una y en otra. Pero ellos están en el mundo. Podríamos decir, aclarándolo, pero no son mundo. Por eso hay que rogar por ellos. Precisamente porque, aunque ya no son mundo, están en el mundo y el mundo puede volver a tragarlos. Del momento en que les has manifestado tu nombre a través mío, te pido que los preserves en este mundo en el que siguen estando. Yo ya no estoy en el mundo, dice este Cristo que es a la vez exaltado y está
con los suyos todavía orando al Padre. Bueno, yo creo que es un evangelio riquísimo y que valía la pena leerlo, aunque no se lea en la liturgia, como les digo, en la mayoría de las parroquias no se leerá lamentablemente. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.